pocas veces creo que puedo hablar en nombre de mi familia. Normalmente hablo en mi nombre, pero en esta ocasión hablaré en mi nombre y en la de mi familia al decir que estamos muy contentos y agradecidos que nos recibáis como parte de esta comunidad y de esta familia. Y de verdad que estamos muy contentos y esperamos pues, que el Señor siga bendiciendo este tiempo en el que bueno, tendréis una nueva familia aquí, niños correteando por aquí y interrumpiendo de vez en cuando también el culto, ¿no? Así que en ese sentido espero que no os moleste demasiado, ¿vale? El Nel tiene 4 años y es muy movido. No sé a quién habrá salido tan movido, la verdad. No, es muy bueno, es muy buen niño, pero bueno, eso, que estamos muy contentos de estar aquí, de formar parte de este proyecto y esperando que el Señor bendiga esta nueva andadura que ahora comenzamos. Y el título de la reflexión de esta mañana es si es verdad que Dios también sueña, y quería hablar de los sueños de Dios. Lo que pasa es que, tal y como ha ido el culto, tal y como ha ido la celebración en esta tarde, creo que las cosas que yo tenía preparadas de alguna u otra forma han ido saliendo. Así que tenía una tentación de decir, oye, ¿y si cambio la predicación a última hora, no? Pero no la cambiaré. Así que también os pediré comprensión porque lo que voy a decir de alguna manera repite un poco cosas que hemos estado viendo esta mañana y seguro que ya todos conocéis, pero bueno, de vez en cuando también es interesante repetir y refrescar cosas que uno ya sabe, ¿de acuerdo? Así que en ese sentido has dicho que la predicación de esta tarde prometía. No sé si promete mucho diciendo esto con esta introducción, pero al menos espero que sí. Y para introducir la reflexión de esta tarde, quería explicaros una historia de cuando yo era pequeño, que era pues, un niño normal. Mi madre dice que yo era muy tranquilo. Yo el recuerdo que tengo no es de ser un niño tranquilo, pero eso dice mi madre, ¿no? Y Eva y yo tenemos la teoría que las madres siempre hacen una revisión de la historia, ¿no? Y siempre cuentan la historia de una manera más edulcorada y más dulce que lo que realmente ha sido. No sé si es verdad, pero mi madre dice que yo era un niño muy tranquilo. Muy tranquilo no sería si una tarde-noche, me mandaron a la cama sin cenar y sin beber. O sea que muy tranquilo, muy bueno no sería. Henry, que es mi hermano que está ahí detrás, no se acordará de esta anécdota, pero yo sí la recuerdo. El tema es que me mandaron a la cama sin cenar, ¿no? Aquella cosa que siempre estamos ahí diciendo a los niños, te voy a mandar a la cama sin cenar, y nunca lo hacemos porque nos da penita, pues ese día sí. Así que, pues imaginaos, tuve que ir a la cama sin cenar y sin beber, evidentemente. Así que a medianoche me entró una sed brutal, una sed terrible. Así que en lugar de levantarme a beber, me puse a soñar que bebía. Porque otra de las características que tengo es que tengo un sueño muy profundo. En ese sentido, compartimos Noah y yo esa característica que dormimos como rocas, ¿no? Cuando cogemos el sueño ya, no hay terremoto que nos despierte, además literalmente. En alguna ocasión, allá en República Dominicana, Eva, que ha estado allí algún verano, ha habido un terremoto y no nos hemos despertado, no me he despertado yo, y a la mañana siguiente, oye, ¿no sentiste el terremoto? Digo, no. Claro, cuando nos dormimos profundamente, al menos la Noah y yo. Y esa noche también me dormí profundamente y, claro, como tenía sed, mi cuerpo tenía sed, en lugar de beber, soñé que bebía. Así que yo soñé que me levantaba, que iba a la nevera, que cogía cubitos de hielo, los metía en la jarra, cogía la jarra y empezaba a beber. Y en el sueño, os lo prometo, sentía el frío de la jarra en mis manos. Y estaba bebiendo sin parar ese agua fría. Y me desperté porque por más que bebía, no calmaba la sed. Así que en un momento dije, oye, ¿qué está pasando aquí? Por más que bebo, no calmo la sed. Así que me desperté, me levanté, fui a la nevera, cogí cubitos de hielo, los metí en la jarra, bebí y pude satisfacer mi sed. Y yo os pregunto, ¿alguna vez habéis tenido un sueño tan real como este? Un sueño tan tangible, tan concreto que podéis cogerlo con las manos. ¿Alguna vez habéis experimentado? Esos sueños son parte de la realidad del ser humano. Y es así porque soñamos, porque anhelamos y tenemos sueños que son muy reales. Y muchas veces esos sueños también son el preludio, el anticipo de cosas que se vuelven
realidad. Y por eso, en esta tarde, quería hablar de eso. Y si es verdad que Dios también tiene sueños como este. Y si es verdad que Dios también sueña. Y si es verdad que Dios también ve cosas que le gustaría que fuese realidad en nosotros. ¿Y por qué me gustaría hablar de eso en esta ocasión? Porque es el último día del año y de alguna manera, como ya ha ido saliendo por aquí, también es un momento de reflexión, de análisis, de pensar en lo que hemos hecho el año anterior y qué queremos para el año siguiente. Y en muchas iglesias el día de hoy o tal vez el día de mañana se va a hacer predicaciones acerca de propósitos del año nuevo. Y lo más interesante de los propósitos de año nuevo es que normalmente se repiten año tras año. Eso es lo más curioso de los propósitos de año nuevo, que siempre se repiten. Aquí tengo el top 5 de los propósitos que se repiten año tras año. Normalmente es aprender inglés, ir al gimnasio, cambiar de trabajo, cambiar de coche o de casa, tener una familia o ampliar. Esos son los 5 propósitos que año tras año la gente se hace. Y no voy a hablar de esto, no voy a hablar de propósitos de año nuevo, pero sí me gustaría hablar de los sueños de Dios. Me gustaría responder a esta pregunta y si es verdad que Dios tiene propósitos para nosotros. Si es verdad que Dios desea, tiene algún plan para nosotros, pero no solamente para nosotros como individuos, sino también como comunidad y como iglesia. ¿Dios tiene algo que desee para nosotros? Yo pienso que sí. Y de hecho, de eso me gustaría hablar en esta ocasión. Y para eso, me gustaría que hiciésemos una lectura que se encuentra en la carta a los Efesios, el capítulo 2. De hecho, el capítulo 2 de Efesios contiene justamente esto, los deseos de Dios, los propósitos de Dios, los sueños de Dios para la humanidad en cuanto a su proyecto, su mayor proyecto. Y Dios, como cualquiera de nosotros, cuando tiene un proyecto, se compromete con él. Y el compromiso de Dios con su proyecto es un compromiso no solo intelectual, sino también emotivo, emocional. Dios desea realmente que nos vaya bien, desea que las cosas vayan bien, de manera que podemos hablar de los sueños de Dios. Y todo este capítulo 2 de Efesios nos habla de eso, de cuáles son los sueños de Dios para nosotros, pero no voy a leer todo el capítulo, me voy a concentrar en la última parte del capítulo, los versículos del 19 al 22. Aquí tenemos condensado lo que me gustaría proponeros en esta tarde como los sueños de Dios, los propósitos de Dios para nosotros. Y ojalá que en esta ocasión, reflexionando y meditando acerca de esos propósitos de Dios para nosotros, también podamos hacer esos propósitos nuestros. Son los de Dios para nosotros, pero ¿por qué no? Podríamos hacer estos propósitos, estos sueños de Dios que sean también nuestros. Fijaros qué dice el texto. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De este capítulo 2 de Efesios me gustaría subrayar, me gustaría sacar 3 ideas claves, 3 conceptos claves que encontramos en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 define, propone, explica que la iglesia, la comunidad de los creyentes son pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y morada del Espíritu. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y morada en el Espíritu. Y creo que estos 3 conceptos, estas 3 ideas, definen los sueños de Dios para nosotros. En primer lugar, pueblo de Dios. Cuando se nos habla de la iglesia como pueblo de Dios, se nos está subrayando la relación vertical entre Dios y los creyentes. Los creyentes experimentamos la vida de Dios en tanto y en cuanto estamos encajados, conectados con Dios por medio de Jesucristo. Y de hecho el propósito de Dios para nosotros es que experimentemos su vida y que esta vida nos empuje a adorarle y a reconocerle
como nuestro Señor, nuestro Salvador, reconocerle como aquel que determina el proyecto de nuestras vidas. Efesios 2 nos dice que hubo un momento en el que nosotros estábamos prácticamente muertos. La idea que a muchos se nos viene a la cabeza es como un zombie. El zombie está muerto, aunque tú lo ves que camina y que dice, quiero comer cerebros o quiero comer carne. Y el zombie parece que está vivo, pero realmente no está vivo. Así que de alguna manera la imagen que nos presenta este capítulo es de personas que, aunque estaban vivas, no estaban vivas en realidad. Pero también Efesios nos dice que hubo un momento en el que Dios nos regala su vida, que la vida de Dios impacta en nuestra vida y en ese momento entonces pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Cuando hablamos de la iglesia y de los creyentes como pueblo de Dios, nos estamos hablando de una realidad en la que nosotros estamos vivos gracias a que estamos conectados con Dios, conectados con Él. Y esa conexión con Él, ¿sabéis qué ocurre? ¿Qué hace? Esa conexión con Dios hace que tú y que yo no solamente estemos vivos, sino que nuestra vida sea completamente diferente. Que nuestra vida de ahora en adelante no sea una vida autónoma, una vida de costumbre, una vida de pasos que hay que dar, sino una vida extraordinaria, una vida llena de la vida de Dios, una vida de grandeza y una vida que se define a partir de la gratitud. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Una persona que vive la vida de Dios es una persona que experimenta la vida en clave de gratitud. Y eso no es que sea algo poco importante, eso es algo muy, muy importante. Reconocer la presencia de Dios en nuestra vida y que esa presencia es la que nos permite no solamente estar vivos, sino experimentar la vida de manera diferente, nos quiere decir que realmente Dios lo que desea, lo que quiere, es que nuestra vida no sea solamente una vida autómata, una vida de pasos que hay que dar, sino una vida realmente que tenga significado. ¿Y sabéis qué? Que cuando tú vives la vida en clave de gratitud, cuando tú vives la vida reconociendo lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, la realidad se transforma. La realidad se transforma completamente. Hubo una vez que hicieron un experimento entre personas optimistas y personas pesimistas. Y hay gente que dice, bueno, es que, hay la típica frase de que un optimista, un optimista es un pesimista poco informado, dicen esto, ¿no? Que al final todo el mundo es pesimista. Yo no creo eso. Yo creo que hay que vivir la vida en clave de gratitud. Hay que reconocer lo que Dios hace por nuestra vida. Hay que recibir la vida como un regalo de parte de Dios. Y hicieron un experimento entre personas optimistas y personas pesimistas. Y el experimento era muy sencillo. El experimento consistía en darle un periódico a ambas personas, los pesimistas y los optimistas, y les dijeron que tenían que contar cuántas imágenes salían en ese periódico. Es sencillo, ¿no? Cualquiera puede hacerlo. Pues los pesimistas tardaban unos 2 minutos y medio en contar todas las imágenes. 2 minutos y medio. Tampoco es mucho, es poco, ¿no? ¿Sabéis cuánto tiempo tardaban los optimistas en contar todas las imágenes? Menos de 20 segundos. ¿Y sabéis por qué? Porque los optimistas iban contando las imágenes, pero en la página 2 del periódico decía, en este periódico hay 37 imágenes. Deja de contar y vete a la última página. Y los optimistas directamente lo resolvían. Y era curioso que mientras los pesimistas estaban enfocados simplemente en contar las imágenes, los optimistas veían la vida de manera diferente y por eso el experimento lo resolvían más rápido. Vivir la vida en clave de gratitud transforma completamente nuestra vida porque empezamos a experimentar la vida como un regalo de Dios, como la vida de Dios en nosotros. Y eso cambia por completo la vida. Los creyentes, cuando experimentamos de esa forma la vida, cuando entendemos que la vida es un regalo de Dios y que tenemos vida porque estamos conectados con Dios, podemos vivir de manera diferente. Y eso, decidme, si no es un extraordinario motivo para darle gracias al Señor. Y por eso, en esta ocasión, me ha encantado la canción 68, que está conectado con esto. 11 veces se ha cantado en este año. El año que viene ojalá la cantemos más, de 11 veces, ¿no? Me ha encantado, ha sido maravilloso. No estaba preparado, ¿no? Daniel no habíamos hablado de esto, pero
bueno, son esas casualidades que ocurren, ¿no? Empecemos a ver la vida en clave de gratitud, porque somos el pueblo de Dios, un pueblo que tenemos vida porque estamos conectados con Dios. En segundo lugar, hablamos de la iglesia como pueblo de Dios, pero también la iglesia como cuerpo de Cristo. Y cuando la Biblia nos habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, se está subrayando el carácter horizontal de la experiencia cristiana, mientras que pueblo de Dios nos habla de la experiencia vertical, es decir, Dios nos da vida, y esa vida de Dios causa gratitud en nuestra experiencia, de manera que nosotros le alabamos y reconocemos su grandeza. Eso es relación vertical, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Aquí tengo que explicar una cosa. Lo siento si suena muy técnico, pero no sé, a veces hay que explicarlo. Muchas veces nosotros entendemos la realidad o concebimos la realidad de manera muy cartesiana, arriba y abajo, derecha e izquierda. Es verdad que Dios no está arriba. Hablamos así, ¿no? Dios arriba en el cielo. Claro, yo no sé mucho de ciencia, mi hermano sí que es ingeniero, yo no sé mucho de ciencia, pero realmente no existe tal cosa como arriba y abajo, derecha e izquierda. Dios está en todas partes. Y sí que hablamos de esta experiencia vertical al hablar de Dios, pero realmente Dios está en todas partes. Lo que quiero decir con esto es que cuidémonos de tener una experiencia pobre y limitada de Dios. Aunque hablamos de una relación vertical, realmente Dios está en todas partes. Y la presencia de Dios, cuando cantábamos que la presencia de Dios está aquí, lo inunda todo, lo llena todo. Es como el momento este de la dedicación del templo de Salomón. ¿Os recordáis cuando Salomón construye el templo y están dedicándolo y están los sacerdotes ministrando? Y llega un momento en que los sacerdotes no pueden estar dentro del templo porque la presencia de Dios desciende y llena todo ese espacio. Así tiene que ser la vida de un creyente lleno de gratitud, que la presencia del Señor llene toda su vida. Y si lo llena todo, realmente ya no hablaremos de horizontal o de vertical, sino de una presencia absoluta. Pero simplemente por usar ese lenguaje que heredamos, bueno, hablamos de eso, de relación vertical, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Dios nos regala su vida y nosotros le reconocemos, le adoramos, exaltamos su nombre. Y en segundo lugar, al hablar de la iglesia como un cuerpo de Cristo, se subraya la relación horizontal entre los hermanos. El carácter horizontal de la experiencia cristiana tiene que ver con que los creyentes somos parte los unos de los otros. Ya dije que era algo que todos sabemos, no es un profundo misterio teológico, pero creo que sí que es un importante concepto bíblico, que los creyentes somos parte los unos de los otros. Y cuando una persona experimenta la vida de Dios, ¿sabéis qué hace Dios? Que Dios coloca a esa persona en medio de una comunidad para que esa persona crezca y se desarrolle como hijo y como hija de Dios. Y creo que hay mucha gente, y sospecho, intuyo que cada día más hay mucha gente que tiene la errónea concepción que se puede vivir una vida cristiana plena, se puede experimentar el seguimiento de Jesús, se puede ser cristiano con todo lo que eso significa, con todo lo que eso implica, sin pertenecer a una comunidad. No sé si habéis oído eso alguna vez, que se puede ser un creyente genuino completo sin asistir a ninguna iglesia, sin ser parte del cuerpo de Cristo. Y creo que esto no es así. Yo creo que Dios, cuando piensa en nosotros como sus hijos, también piensa que la mejor manera de experimentar la vida de Dios es experimentarla dentro de una comunidad en conexión con el Padre, en conexión con Jesús, pero también en conexión y en relación los unos de los otros. El proyecto de Dios, el propósito de Dios, al hacernos parte del cuerpo de Cristo, es que experimentemos la restauración y la sanidad que Jesús inauguró. ¿Y por qué esto es importante? ¿Sabéis por qué? En la Biblia se dice que Jesús vino a deshacer las obras del maligno. Y cuando tú piensas en las personas, en los seres humanos, te das cuenta de que todos tenemos problemas, que todos tenemos dificultades, que todos estamos manchados por la realidad del pecado, que todos nos equivocamos, que todos erramos. Yo siempre digo que todos estamos tarados, ¿no? No en el concepto
psicológico, sino en el concepto de la idea de que tenemos defectos, ¿no? Aunque un problema psicológico también podemos tener, pero de eso hablaremos en otro momento. El tema es que, como todos tenemos heridas que sanar, el mejor lugar para experimentar la sanidad es en el contexto de una comunidad, de un cuerpo, de una iglesia que subraya el ministerio de sanidad, sanar a las personas. Porque si algo nos enseñó Jesús es que se pueden acoger a las personas y en lugar de señalarlas porque son pecadoras o hacen cosas mal, el objetivo de la comunidad es acogerlas, sanarlas y restaurarlas, devolverles la dignidad que Dios quería para esas personas. Y por eso es tan importante que entendamos que el propósito de Dios para ti y para mí es formar parte del cuerpo de Cristo. Somos pueblo de Dios en el sentido de que Dios nos regala su vida, pero también tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, porque solamente siendo parte del cuerpo de Cristo experimentaremos la sanidad y la restauración que Dios desea para nosotros. Si no formamos parte del cuerpo de Cristo, es como si realmente estuviésemos rechazando la posibilidad de restaurarnos, de sanarnos y de empezar a vivir aquí y ahora la vida de Dios. Así que ese es el segundo propósito de Dios para nosotros, que seamos parte del cuerpo de Cristo. Me gusta mucho cómo lo explica Pablo en la primera carta a los Corintios. Y Pablo es muy divertido a la hora de explicar cosas, porque él dice, mirad, los creyentes son como un cuerpo, y claro, hay creyentes que son manos, y creyentes que son nariz, y creyentes que son ojos, y creyentes que son pies. Y a muchos creyentes les gustaría ser ojos, porque los ojos son muy vistosos. Pero claro, dice él, imagínate que todos fueran ojos. Eso sería horrible, sería un ser grotesco, ¿no? Imagínate una persona todo de ojos, ¿no? Y dice, no, uno tiene que ser ojo y otro que tiene que ser pie. Y dice, claro, y piensa, a lo mejor el que es ojo se cree muy importante y muy trascendente. Oye, porque soy ojo. Y a lo mejor el que es pie dice, oye, no soy muy importante. Pero Pablo dice, o sea, imagínate si es tan importante que cuando el ojo nos hace mal, pues todo el cuerpo se resiente, pero también cuando el pie se hace mal, todo el cuerpo se resiente. Y si no, que nos lo digan cuando nos damos con las esquinas de las mesas en el dedo gordo del pie, si eso no hace mal. Así que no se trata de ser ojo o ser pie, se trata de formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de una unidad trascendental e importante. Eres parte del proyecto de Dios, del propósito de Dios. Da igual dónde Dios te haya colocado, lo importante es que seas parte de ese proyecto. Pueblo de Dios, la vida de Dios, cuerpo de Cristo, ser parte los unos de los otros. Y en tercer lugar, este capítulo 2 de Efesios también habla de la comunidad como morada del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto como morada del Espíritu? ¿Sabéis? Si el pueblo de Dios nos habla de la vida de Dios, el cuerpo de Cristo nos habla de la comunidad, de la comunión, la morada del Espíritu nos habla de la misión de los creyentes, la misión de la iglesia. Hubo un teólogo muy famoso llamado Dietrich Bonhoeffer que dijo una frase que resume esto muy bien. Hay mucha gente que a veces no la ha entendido, pero que a mí me encanta y lo resume muy bien y me gustaría compartir con vosotros esa frase en esta tarde. Dice, Bonhoeffer dijo, la iglesia solo existe para aquellos que no pertenecen a la iglesia. ¿Qué os parece esta frase? La iglesia solo existe para aquellos que no pertenecen a la iglesia. Yo creo que el proyecto de Dios, el propósito de Dios es justamente eso, que la iglesia sea una realidad de bendición fuera de las paredes de la iglesia. Que la iglesia realmente sea una realidad que impacte no solamente a la gente que está allí dentro, sino sobre todo a la gente que está fuera de las cuatro paredes. Creo que ese es el proyecto de Dios, ese es el propósito de Dios al formar a su pueblo, al formar la comunidad. Y las imágenes que tenemos de la enseñanza de Jesús acerca del proyecto del reino tienen que ver con eso. Si os acordáis, Jesús nos habla de la levadura y de la semilla de mostaza. Y la levadura, Jesús dice que el reino de los cielos es como un poquito de levadura
que entra dentro de una realidad y lo impacta todo. Y la semilla de mostaza, Jesús dice que es una semilla muy pequeña, pero cuando es sembrada, crece como un árbol muy grande y que los pájaros incluso hacen nido en ella. Es decir, que la realidad del proyecto de Dios, del reino de Dios, no solamente se agota, se limita en cumplir las expectativas de las personas que pertenecen a esa realidad, sino que va mucho más allá. La misión de la iglesia no solamente es ser de bendición para la gente que forma parte de la iglesia, sino también es ser de bendición para la gente que no forma parte de la iglesia. Por eso la frase de Bonhoeffer me gusta tanto. La misión de la iglesia tiene que ser transformar también una realidad pecadora, una realidad alienante, una realidad que está fuera de la bendición y de la presencia de Dios en todo lo contrario. En una realidad donde la presencia de Dios, la realidad de Dios y la bendición de Dios impacte en todas las áreas de la vida. ¿Y por qué? Porque estoy convencido de ello, que el sueño de Dios, el proyecto de Dios, el propósito de Dios, tiene que ver justamente con eso, con deshacer todas aquellas cosas que por causa de la maldad, de la desobediencia y del pecado de los seres humanos estamos experimentando. Dios nos da vida porque somos parte del pueblo de Dios. Jesús nos regala la posibilidad de ser parte los unos de los otros porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu de Dios nos capacita para transformar y revertir las consecuencias del pecado. Y hermanas y hermanos, creo que como creyentes tenemos la importante responsabilidad de revertir esas consecuencias del pecado, de servir y bendecir a las personas que nos rodean, que vean nuestra forma de creer en Dios, de ser diferente, nuestra forma de vida orientada a la gratitud y que vean que somos diferentes. También que vean el amor que sentimos como creyentes y también el deseo de servir a las personas, incluso aquellas que no pertenecen a nuestra comunidad. ¿Y por qué quiero subrayar esto en este último culto del año? Porque estoy convencido que esos son los propósitos de Dios para los creyentes, para la iglesia. Pero también estoy convencido de que esos pueden ser nuestros propósitos, nuestros proyectos para el año que viene. No son proyectos y propósitos nuevos. Al principio estaba comentando que una de las características de los propósitos de Año Nuevo es que no suelen ser propósitos de Año Nuevo, sino que se va repitiendo año tras año. Me gustó mucho lo que ha comentado Ana de comprometerte a orar por alguien durante este año y me gustaría que animarlos a hacerlo, a que oréis por una persona durante el año, pero ojalá que puedan ser dos, por una persona más y por mí también. Me gustaría, si puedo, animaros a hacer eso también. Pero nos damos cuenta de eso, que los propósitos de Año Nuevo no suelen ser nuevos. Y estos propósitos a lo mejor no son nuevos, pero sí que pueden ser importantes y que sí que pueden transformar la realidad nuestra y la realidad de la gente que nos rodea, porque desde que empezó la historia de la humanidad, esos son los propósitos que Dios tiene para nosotros, para las personas, para su pueblo, para su comunidad. Cuando empezó la historia del mundo, cuando empezó la historia de los seres humanos, ocurrió algo. Está en Génesis, todo lo podemos leer. Génesis 1 dice que Dios creó al hombre y a la mujer y que los puso en el huerto del Edén y que les dio autoridad para que ejercieran poder y sojuzgaran la tierra para que se multiplicaran. En el capítulo 2 se nos explica un poquito cómo fue y se nos dice que Dios creó al hombre y que el hombre estaba allí solo y que Dios veía que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, pero que había algo que no era bueno y es que el hombre estuviese solo. Y no sé por qué los seres humanos insistimos tanto en querer estar solos. No, el hombre no fue hecho para estar solo. El hombre fue hecho para estar en comunidad. Pero en el capítulo 3 se nos explica cómo esa idea idílica de Dios se transformó por completo. Y si nos fijamos, la desobediencia y el pecado de los seres humanos, de la humanidad contra Dios, trajo 3 graves consecuencias. La primera es la separación entre Dios y las personas. Se rompió el vínculo. La segunda es la separación entre los seres humanos entre ellos. Se rompió el vínculo. Y la tercera consecuencia es la separación
entre el ser humano y su entorno. Separación con Dios, separación entre el ser humano y separación con su entorno. Y estos tres proyectos, tres propósitos de Dios para su iglesia, para su comunidad, para su pueblo, tienen que ver con revertir esas tres consecuencias que arrastramos desde Adán hasta el día de hoy. Pueblo de Dios, reconectarnos con Dios. Cuerpo de Cristo, reconectarnos con las demás personas. Morada del Espíritu, dejar que el Espíritu nos capacite para ser de bendición allí donde estamos, en el contexto donde estamos, ser de bendición a todo el mundo, no solamente a los creyentes o a la gente que nos caiga bien, sino a todo el mundo. Dios desea realmente que seamos de bendición para las personas. Y me gustaría acabar con una pequeña anécdota de una pareja que fue a hacer la luna de miel a un sitio paradisíaco y pues estaban allí haciendo muchas fotos, ¿no? Claro, la luna de miel no es una luna de miel si no haces muchas fotos. Todo el mundo sabe que para que sea una luna de miel real tienes que tener un montón de fotos para luego enseñar a tus amigos y aburrirles a los amigos, ¿no? Si no, no ha sido de luna de miel. Y estaban ahí haciendo muchas fotos y era la época en la que no habían estos teléfonos inteligentes de hoy en día, así que eran con estas cámaras de antes que iban con carrete y pilas. Imaginaros si hacía años de esto. Y se le acabaron las pilas a esta pareja que estaba allí luna de miel en un sitio paradisíaco y por fin encontraron un chiringuito donde habían unas pilas para su cámara. Así que compraron las pilas, se la cambiaron y tenían las pilas viejas. Y el dependiente de la tienda le dijo, pues, si queréis, podéis tirar las pilas aquí a esta basura. Y la pareja dijo, no, ¿cómo las vamos a tirar ahí? Las guardamos y las tiramos en un contenedor especial para pilas, ¿no? Algo lógico. Y cuando la pareja, ya había pagado y se iba yendo de la tienda, el vendedor dijo, mira, esta pareja son ecologistas. Y la pareja no eran ecologistas, eran cristianos. Porque el creyente tiene la obligación real de cuidar su entorno, de reconectarnos otra vez con la naturaleza, reconectarnos con Dios, reconectarnos entre nosotros y reconectarnos con nuestro entorno. Ese es el propósito de Dios para su comunidad y me gustaría animaros a asumir también esos propósitos a la hora de reflexionar en nuestro año y pensar en lo que vamos a hacer el año que viene, tener la firme convicción de tener una experiencia de gratitud en relación a Dios, adorarle más, orar más, tener más tiempo de intimidad con Él, cantar más veces la canción 68, más de 11 veces en el año 2019. También reconectarnos con las demás personas, elegir una persona para orar y poner esa persona delante de Dios. Hay una frase que dice que no hay demostración de amor más grande que mencionar a una persona en tus oraciones. Cuando mencionas a alguien en tus oraciones es porque quieres realmente a esa persona. Piénsalo por un momento. ¿A quién mencionas en tus oraciones? Los que somos padres, a nuestros hijos, porque son las personas que más amamos y más queremos. ¿A quién mencionas en tus oraciones? A la gente que llevas en el corazón. Cuando mencionas a alguien en tus oraciones, realmente le quieres. Así que reconectemos otra vez con las personas, pongámoslas en nuestras oraciones, saquemos tiempo para dedicar tiempo de calidad a las personas, reconectemos con ellas, pero también recordemos que tenemos un compromiso, un llamado importante delante de Dios y es de ser de bendición en el contexto en el que estamos, reconectar con nuestro contexto, con la realidad donde vivimos. Da igual que esa realidad sea creyente o no. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener presente estos propósitos y estos proyectos de Año Nuevo.